a todas, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar ya en la 11ª sesión de este seminario sobre ética y educación. Noviembre ha sido muy largo, esta ya es la 3ª sesión de noviembre, y hoy nos encontramos con la profesora Ivonne Ponce Naranjo, cuya exposición se titula Criterios de validez en investigación educativa. Si tengo que presentarla y decir algunas cosas de su currículum, puedo destacar que es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, especialista en gestión de microfinanzas por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, magíster en educación a distancia por la Universidad Nacional de Loja y ingeniera en ciencias económicas y financieras. Así que supongo que la exposición de hoy va a ser interdisciplinaria a más no poder y quiero dejarlos con Ivonne ahora. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes con todas, con todos. Un placer poder compartir esta sesión número 11 con el Centro de Estudios de Ética Aplicada, con sede de la Universidad de Chile, con ACEFIE, por supuesto, y con todas las compañeras y compañeros que siguen este seminario internacional abierto. Y efectivamente, como habrán visto ustedes, el título de mi presentación no era muy popular porque se denomina Criterios de Validez en Investigación Educativa, que de alguna manera es un tema que lo vemos mucho a lo mejor cuando estamos estudiantes, cuando somos estudiantes, cuando estamos dentro de una carrera, pero ya cuando nos enfrentamos a la investigación, pues se queda un poco en el desván. Entonces, sin embargo, este título quisiera contarles que va a remitir también a otras aproximaciones. La intención un poco de esta presentación es abordar estos criterios desde su origen, desde dónde vienen, y cómo han tenido implicaciones en la relación con el conocimiento, con el saber, que se desprenden del lenguaje asociado al rigor científico. Entonces, para el efecto, propongo abrir cuatro puertas que les invito a recorrer esta tarde, que lo que buscan nada más es que plantear algunas interrogantes, algunas observaciones, algunas reflexiones al respecto de estas formas de investigar en educación. Como lo ha dicho ahora Nicolás, ahí puede ser que haya una expectativa interdisciplinaria por mi formación, y sí, debo advertir que van a escuchar varios lenguajes, van a escuchar una mezcla de lenguajes, y esto está premeditado porque creo que es una oportunidad que nos puede permitir luego de la presentación conversar al respecto y discutir un poco si es que es el caso. Entonces, bueno, les decía, voy a compartir mi pantalla solamente en ciertos momentos para no perdernos en qué puerta estamos, en qué lugar vamos conversando. Así que compartiré en unos momentos y dejaré de hacerlo en otros. Entonces, pues para iniciar con la presentación, efectivamente, de estos criterios de validez, la primera puerta que quisiera abrir es un antecedente histórico. La investigación educativa contempla un espacio para los denominados criterios éticos y de rigor, los primeros como elementos ineludibles dentro de las indagaciones en donde intervienen personas, mientras que el rigor define la solidez de la investigación y corresponde a un conjunto de presentaciones y representaciones del trabajo realizado. Para seguir con este antecedente histórico, pues todos sabemos que la mayor parte de instituciones de educación superior, o prácticamente todas, disponen de protocolos, de códigos de ética para investigar. De estos compendios, merecen especial atención aquellos documentos correspondientes a la bioética y el respeto a la vida en las ciencias médicas, por ejemplo. Si nos remontamos a los orígenes de esta preocupación, podemos hallar un referente claro en la historia, que son los juicios de Nuremberg en 1947.
cuando luego de la Segunda Guerra Mundial el Tribunal de Nuremberg se conforma como una alianza internacional que plantea la necesidad de juzgar a la Alianza del Eje. La importancia de este antecedente no es menor, ya que mediante el derecho abrió la posibilidad de lo que se llamaba resarcir la memoria de las vidas perdidas y evitar crímenes futuros. Sin embargo, lo particular de este proceso judicial que quisiera recalcar era que no se conocían en ese momento los escenarios ni las ubicaciones geográficas explícitas de cada crimen. Las acusaciones tampoco correspondían a delitos conocidos, es decir, no existía una regulación en ese momento para las posibles condenas. Es así como una de las derivaciones de Nuremberg fue juzgar con base en el llamado derecho natural por encima del derecho positivo, es decir, la asunción ética por encima de lo estipulado en normativas y reglamentaciones internacionales. La responsabilidad de no actuar en contra de los otros sin la coerción como incentivo. Es prácticamente esta derivación. Lo que viene a ser una suprarregulación humana. Aquí hago un pequeño paréntesis simplemente para recordar esto, ¿no? La ética en la investigación actualmente está normada, está arreglada, pero sin duda prevalece las decisiones de quien investiga. Esta herencia de Nuremberg no es solo la generación de jurisprudencia para juzgar delitos de lesa humanidad, sino que sienta algunas pautas de los criterios éticos para la investigación biomédica que terminan para juzgar delitos de lesa humanidad, sino que sienta algunas pautas también para la investigación. Es que termina de definirse, de establecerse con el denominado informe Belmont en 1979, donde se declaraban los principios éticos y derechos humanos en la investigación, y cuyo antecedente fue un lamentable estudio clínico de 40 años de duración en Tuskegee, Alabama, para conocer la progresión natural de la sífilis no tratada. Posiblemente la más infame historia de engaño, de ocultamiento de información y abuso de los participantes. Pero cabe preguntar si en estos terribles atentados a la vida no se ponían como excusas la priorización de la investigación, el avance de la ciencia o la generación de conocimiento. Estos elementos que aparecieron con Nuremberg finalmente definen tres elementos básicos que se desprenden y que conocemos hasta el día de hoy para hacer investigación. Por una parte, el denominado consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad, y el denominado riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, ¿es necesario o no hacer tal o cual investigación? Si nos fijamos bien, estos principios éticos asumen la investigación con seres humanos dentro de diferentes grados de experimentación. Es decir, la investigación educativa no está exenta de estos cumplimientos contemplados en códigos, en manuales, en protocolos institucionales, y la exigencia de ser éticos que se promulga desde estas normativas tiene un antecedente bioético, por lo que sería necesario preguntarse cómo fueron transferidos esos criterios a la educación, por ejemplo. Y en la actualidad, si priman dichos criterios o son más relevantes los elementos vinculados a lo que llamamos ahora el rigor científico. De este modo, entonces abro una segunda puerta, y esta segunda puerta que les comparto, simplemente como les decía al inicio, de forma orientativa, luego de este antecedente histórico, es lo que llamamos validez y credibilidad. Lo que se califica como conocimiento válido tiene no solo una etiqueta social de autenticidad, sino que tiene que ver con el poder político. No es casualidad que en nuestros días los organismos multilaterales hablan de una educación basada en evidencia.
que es una expresión también tomada de las ciencias médicas, por cierto, para promulgar mecanismos de cooperación internacionales y estándares de cumplimiento. En esta segunda puerta de validez y credibilidad, la validez se entiende también como la capacidad que tiene un trabajo investigativo para producir cierto efecto. Estamos hablando en definitiva de la importancia de lo investigado. Y las preguntas insoslayables que vienen a partir de esto es de qué tipo de importancia hablamos. ¿Para quién debe ser importante un estudio? ¿Para la llamada comunidad científica acaso? ¿Para quienes investigan? ¿Para quienes leen? No busco responder a estas preguntas, sino más bien hacer algunas observaciones al respecto. Por ejemplo, la credibilidad hace referencia a la veracidad y a la confianza de lo presentado. Lo que sucede con estas características es que se pone en juego el valor de la verdad. La investigación, al adjetivarse científica, inmediatamente incluye un conjunto de condiciones para ser aceptada y más aún difundida. Cuando la ciencia se convierte en la única verdad y en la justificación válida para cualquier campo de estudio, se reafirma una división que conocemos bastante bien entre las ciencias como duras y blandas, según su nivel de cuantificación. De esta manera, las ciencias sociales quedan clasificadas casi que por default como blandas y la matemática, la física o la estadística como duras. De ahí que la investigación social haya adoptado orientaciones metodológicas, instrumentos y formas de procesamientos de datos positivistas y postpositivistas, donde la predicción, la enumeración y la medida están presentes como una prueba de consistencia que aparentemente no estaría subsanada en las modalidades cualitativas y constructivistas. La tradición del empirismo crudo requiere una buena dosis de matemáticas o estadística como indicadores de fiabilidad. Históricamente su objetivo fue desprender la filosofía y la teología para abrir paso a la ciencia como aquello verdadero y objetivo. En este caso, la posición paradigmática de donde emerge cada modalidad de investigación puede ser una buena forma de documentación, de aprendizaje, pero mantener una posición antagonista entre los paradigmas definitivamente no conlleva un mejor entendimiento de las intenciones de investigación, ni crea mejores condiciones para plantear preguntas. Por eso, a continuación comentaré las particularidades a las que está sujeta la fiabilidad de un trabajo de investigación, sin el ánimo de enlistar bondades o dificultades de los paradigmas. De hecho, verán más adelante que el paradigma no es necesariamente lo que rige como eje de validez. La validez ha cobrado una importancia para capitalizar y categorizar el conocimiento. Es posible alcanzarla con diversos procedimientos. Cuando se presenta, por ejemplo, la causalidad y la explicación causal, estamos hablando de la validez interna. Para ejemplificar este caso, podríamos recordar cualquier estudio que hayamos a lo mejor leído sobre el uso de TICs en educación. Cuando se llega a la conclusión de que el uso de cierta herramienta tecnológica promueve la participación en el aula. Y la validez interna ha pasado por probar que efectivamente tal herramienta genera esa participación y no otros factores situacionales o contextuales. ¿Cómo surge esa comprobación? Con diseños cuasi experimentales, por ejemplo, es lo más usual, donde las mediciones ratifican esta conclusión. Es decir, que es esta causa y no otra. Otra forma de llegar a la validez es mediante la conclusión estadística, mediante el establecimiento de hipótesis y obtención de descriptores estadísticos, el análisis de datos, de varianzas, de covarianzas y sobre todo la significancia que define la confiabilidad de los resultados. Ya en el mismo lenguaje estadístico encontramos los intervalos de confianza que abren esta pauta de significancia.
Por último, la validez externa, o lo que sería el camino de la generalización, que hace alusión a esa posible extrapolación de resultados a otros casos, algo que no deja de ser una alta aspiración. Todas estas formas de validez dejan de ser definitivas simplemente si recordamos las condiciones físicas del universo, que el principio de incertidumbre de Heisenberg o el de complementariedad de Bohr ya advirtieron el siglo pasado. Hago referencia a estas observancias cuánticas porque fueron las que acabaron con una comprensión determinística del universo, donde básicamente podíamos conocer valores y posiciones exactas. Y la indeterminación pasa a ser parte del proceso de medición e incluye las posibilidades de error. Lo que se busca es que esa indeterminación obviamente sea la mínima posible. La significancia estadística es un claro ejemplo de esa búsqueda de mermar lo indeterminado bajo la utilización de intervalos de confianza, como le había dicho antes. La generalización viene a ser entonces una característica que ignora una condición epistemológica, metodológica básica, que es el hecho de que todo conocimiento se da dentro de un marco conceptual determinado. También podemos hablar de otras formas de validez, como la de constructo, acuñada por Cronbach, que supone una armonía teórica donde converge lo estudiado, las inferencias y el discurso elaborado. Estos conceptos de validez, de transferibilidad, generalización, confiabilidad, han sido usados periódicamente para descalificar la investigación cualitativa o cualquier tipo de investigación que no está ceñida a estas pruebas de veracidad. Ante esa situación podemos ver investigadoras resistiéndose a estos criterios e ignorando sus reglas y protocolos por considerarlas medidas opresoras, mientras que encontramos a otros autores, otros investigadores, buscando la forma de adaptar esos conceptos a la tipología cualitativa. Es decir, buscando argumentos para responder de qué forma es creíble un estudio que se hace, por ejemplo, con pocos participantes, es decir, donde no hay muestras significativas, o con entrevistas a profundidad, donde se anida la percepción y no la tabulación de resultados. En fin, este segundo grupo, digamos que ha hecho intentos de modificar el lenguaje en lo que parecería ser una defensa de la investigación cualitativa. Es entonces que quiero abrir esta tercera puerta de análisis, si se quiere, y les comparto en este momento esta denominada tercera puerta luego de la validez y la credibilidad, que vendría a ser los puntos comunes. Estos puntos comunes, lo común en la investigación, los quiero presentar sobre todo como una intención de ir más allá de esa aparente discordia entre las formas de investigación. La investigación en sí misma no necesita divisiones, tampoco detractores ni defensores. Independientemente del diseño, es interesante recoger los denominadores comunes de cada movimiento y citaré 3 elementos que son parte de cualquier investigación: la repetición, la lectura y la escritura. Estos puntos comunes ya vienen pues dados hace mucho tiempo. Cuando Gleiser y Strauss, con su teoría fundamentada, planteaban por los años 60, la validez ya estaba entendida como un camino, no como un producto. Un trabajo en espiral de observación, de cuestionamiento, interpretación, creación, sin la necesidad de un orden rígido o una secuencia establecida de pasos. ¿Qué decir de la estadística, por ejemplo, si finalmente también su credibilidad se sustenta en la repetición? Si algo sucede repetidamente, es significativo y provee explicaciones de causas, efectos. La misma predicción está igualmente basada en la repetición. La lectura y la escritura, por otra parte, son intrínsecas a la investigación. A medida que se hacen observaciones o se recoge información, pueden aparecer distintos tipos de lectura.
Steiner Keil hizo estas diferenciaciones. Por ejemplo, cuando un niño dice dentro de una investigación, las calificaciones son injustas, pasan muy a menudo, depende de cuánto hablo y de si estoy de acuerdo o no con la opinión del profesor. Esta declaración se podría leer, como decía Keil, de manera experiencial, en donde se escucha, se atiende una respuesta, se busca preguntar más al respecto, se busca clarificar, saber más de los juicios y significados que se han desprendido de esa afirmación. Pero también esa declaración se podría leer verídicamente, es decir, para ello tendría que pasar por la triangulación de informantes o, lo que es lo mismo, por un tratamiento estadístico. Es decir, no me fío en lo que este niño solo me dice, sino que busco saber qué dice la mayoría, qué dicen sus compañeros, qué dice la mayoría de los estudiantes de una clase y mediante descriptores estadísticos encontrar correlaciones. Esta sería la forma de lectura verídica. Pero también se podría hacer de la misma declaración, de la misma afirmación, una lectura sintomática. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Se racionaliza el enunciado y se buscan las razones que tiene el niño para decir esto. A lo mejor saber si ese niño tiene notas bajas y lo que está haciendo es actuar bajo un mecanismo de defensa, por lo cual rechaza a quienes tienen notas altas. ¿Sí? 3 distintas lecturas de un mismo enunciado. Por otro lado, la escritura, en tanto, hace parte de la construcción teórica inherente a la validación, porque teorizar es la forma en la que los hallazgos dejan de ser conclusivos y se permite nombrar otras perspectivas, formular otros problemas, plantear otras interrogantes. Entonces vemos que afortunadamente hay aspectos que no necesitan entrar en disputa para sustentar su validez y credibilidad. Y es que cualquier estudio nace y se materializa como texto. Es decir, involucra a la lectura y a la escritura, sea para explicar la significancia o para comprender un significado. Inclusive, cuando hay un uso intensivo de herramientas informáticas, estudios de estadística descriptiva o multivariante, la investigación educativa deriva en lenguaje, es decir, palabra, narración, insisto, en texto. En este campo común de la investigación se refleja finalmente lo menos común, que sería la pregunta ontológica, si es que hacemos referencia a Heidegger, que compone el origen y la hilación de ideas, las formas particulares de orientar una lectura, la escritura y los propios textos. El valor de verdad entonces supera las garantías de realidad y remite a la relación de quién conoce y lo que conoce, Radame. Esto que está muy claro en la antropología, por ejemplo, en la educación, no significa que lo extremo al conocer, que el personal, el conocimiento, sea arbitrario, sino que se precisan argumentaciones, contextos, circunstancias concretas, lo que Contreras y Pérez de Lara indican como sentido de conocimiento y comprensión que la investigación abre. La plausibilidad de la conclusión, Comperach, Brunner, que reside en el oído del espectador. La escritura de la investigación produce otra lectura a su vez, cuando se termina, ¿no? Y son quienes leen finalmente, quienes podrán encontrar sus propias y nuevas preguntas. La susceptibilidad de interpretación narrativa, que decía claramente Paul Ricoeur. También se puede hallar en la validez un elemento común en la investigación de cualquier tipo. La extensión más allá de la comprobación y corroboración de resultados. Es decir, un estudio produce efectos cuando es leído, sean nuevas aproximaciones numéricas, filosóficas, nuevas preguntas de investigación, cualquiera que ésta sea. Y ese es el componente esencial de su verdad, que de la relación entre el estudio
y quien estudia, se origina una permanencia del texto escrito con su estructura interna y el discurso hacia el exterior. Es lo que Cale denomina validez comunicativa, y otros autores incluso han llegado más allá a hablar de la validez somática, la validez que produce el cuerpo, como Green, por ejemplo. Entonces, como vemos, esta validez se extiende, se hace un concepto más rico, con más posibilidades, y por lo tanto, de esta manera puedo abrir la última puerta de estos puntos comunes que había hallado ya, para hablar del elemento final, que sería la conciencia interpretativa. Tiene que ver con el momento de la composición de la investigación, donde todo lo visto, lo probado, lo cuestionado, lo indagado, se hace palabra. Es decir, en esta última sección, aparte de esta conciencia interpretativa, también quiero mostrar un contraste que vendría a ser, bueno, hablé ya de la lectura, de la escritura, de la repetición como factores comunes, pero hay otros que sí muestran oposiciones. Está, por ejemplo, cuando hablamos de la creación del texto de manera artesanal, Cale, Contreras, Pérez de Lara, y lo que creo que podríamos calificar como lo manufacturado. La primera pasa, como decía antes, con una serie de argumentaciones, de autocuestionamientos y posibilidades, de tal manera que se hace a mano. Se escribe, aunque lo hagamos tecleando, pero cuando digo que se hace a mano, se escribe, se piensa, se pregunta a otros, se escucha. Mientras que en el segundo caso hay un intermediario clave, que puede ser un paquete informático, una herramienta tecnológica. Por lo tanto, se escribe a partir de ese sustento, de esa ayuda, de ese componente artificial, si se quiere. En el primer caso, a fuerza, es unioso. Y el segundo, también a fuerza, es perentorio. Miles y Huberman aludían no tanto a la calidad del conocimiento que investiga con relación a lo estudiado y a quién se dirigen los resultados. Aquí yace la crítica por antonomasia en la investigación. Salvaguardar a los otros de aquello que nuestro interés propio, investigando, puede causar. Dejar de lado la apropiación de las circunstancias y los comportamientos, no declararnos dueños de un fenómeno, aceptar que el investigador no tiene poderes especiales, pero sí responsabilidades, como el de ofrecer una reciprocidad entre concepciones, significados, expresiones, la congruencia entre declaraciones y hallazgos. Finalizando este último apartado que Cobb denominó conciencia interpretativa, puntualmente es esta congruencia que he mencionado y que se conecta con autores que previamente mencioné. Esto, no, como había dicho, no significa que el valor de verdad sea arbitrario o que todo vale. No todo vale, como dice Contreras, sino que el valor de verdad se configura en el tiempo y sobre todo cuando el trabajo finalizado es entregado. Es decir, cuando somos leídos, se construye con las personas, con quienes participan, con quienes leen, con quienes hablan a través de ese texto y, por supuesto, con las preguntas, con las dudas y los nuevos horizontes que estos trabajos de investigación pueden abrir. Esta es la presentación que he querido compartir con ustedes. Creo que hay varios elementos al respecto que podríamos conversar, que podríamos empezar a deshilar. Así que dejo a Nicolás, dejo a Antonio hacer sus preguntas, a los participantes también sus comentarios, y muchas gracias por su atención y el recorrido de estas puertas. Muchas gracias, Ivonne, por tu exposición. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta de algo que no entendí, que estoy estudiando hace poquito,
Tú empezaste hablando del principialismo en bioética, ¿no? Comenzaste hablando del principialismo en bioética y luego terminaste diciendo que el valor de verdad se construye cuando el trabajo es finalmente entregado. Pero ¿qué pasa en estas investigaciones que, bueno, son reales, existen? Tú nombraste Tuskegee. ¿Qué pasa con el valor de verdad de esas investigaciones? ¿Qué pasa con el valor de verdad cuando hay investigaciones en donde estos principios no se han respetado? ¿Qué ocurriría en esos casos con el producto final? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con el producto final de esas investigaciones? Gracias, Nicolás. Efectivamente, cuando hablaba de ese antecedente de investigación bioética, que he querido partir de ahí, porque realmente define unos elementos que se trasladan a la investigación en un sentido amplio, pero que en cada campo de estudio va tomando sus particularidades. Entonces, finalmente, toda investigación, todo resultado, digamos así, de investigación, definitivamente nos está contando una historia, ¿no? En este caso, estas investigaciones, o en el ejemplo que di, lamentable, también obviamente que hay una historia. El valor de verdad ahí, en realidad, es qué es lo que sucede en el texto resultante. Entonces, el valor de verdad se pone en cuestión justamente cuando es conocido, cuando es expuesto. Por ejemplo, estos casos de bioética que fueron alertados por la prensa, fueron ahí donde empezaron a originar grandes cuestionamientos por hacer investigación o todo era aceptable con tal de, entre comillas, avanzar en la ciencia, si no importaba pasar por encima de la experimentación con personas o de pasar sobre sus derechos para poder avanzar. Entonces, el valor de verdad por eso es algo que necesita ser construido y que en cualquier momento puede ser cuestionado. Estos son casos obviamente extremos, pero en realidad no puede haber una investigación solitaria, ¿no? Una investigación que se mantenga de algún modo sin poder ser leída, sin poder generar otras preguntas. Si bien pensamos en la investigación educativa como una posibilidad siempre de poder encontrar a lo mejor nuevos horizontes, nuevas maneras de pensamiento, pues son justamente ahí donde se configuran nuevas posibilidades. Entonces no es un valor absoluto. Y repito, en este sentido, por eso tampoco es arbitrario. No, y esta es la referencia de la bioética, es justamente la prueba de que no todo vale, de que no todo lo que se diga, inclusive así pasa por la consistencia, que evidentemente pasaba por la consistencia de pruebas de viabilidad, no puede pasar en cambio por el simple hecho de que socialmente genera degradación humana. Perfecto, muchas gracias, Iván, por tu respuesta. Antonio, ¿quieres seguir tú con el diálogo? Sí, yo tengo algunas preguntas, Ivonne, ¿me escuchan, cierto? Sí, perfecto, Antonio. Sí, ya, mira, Ivonne, bueno, yo pertenezco a un comité de ética acá en la Universidad de Chile, que evalúa generalmente investigaciones en ciencias sociales y humanidades. Y nos vemos enfrentados muchas veces a la pregunta de cuáles son los criterios para evaluar, por ejemplo, la validez metodológica de una investigación y si esos criterios tienen que ver con lo ético. Muchas veces algunos investigadores incluso nos han planteado que en realidad la evaluación de la metodología y la evaluación de la validez de una investigación no tiene que ver con los criterios éticos, que lo que nosotros debemos revisar más bien es si se cumplen los protocolos, los consentimientos informados, las normas éticas, ¿no? Sobre todo el tema del consentimiento informado. Entonces, me gustaría que profundizaran un poquito más en el concepto de conciencia interpretativa, porque parece ser que la conciencia interpretativa permite pensar, sobre todo en investigaciones sociales, una pregunta ética que va mucho más allá del rigor metodológico, ¿sí? Y que adquiere una dimensión de verdad a posteriori, digamos, y que lleva la pregunta ética a una cuestión prospectiva, digamos, a una pregunta de futuro.
tenemos que seguir pensando en las consecuencias éticas que puede tener una investigación a largo plazo. Un poco eso, no sé si logro formularlo bien como pregunta, pero tiene que ver con esa lógica de pensar cómo podemos considerar estos elementos en investigaciones cualitativas, sobre todo, y en investigaciones en ciencias sociales, a diferencia de las investigaciones biomédicas que están muy pauteadas en ese sentido. Gracias, gracias, Antonio. Sí, justamente tocas un tema que o sea, al inicio de la presentación yo mencionaba esto, ¿no? Existe una especie de divorcio entre los, a pesar de que a veces van en el mismo apartado dentro de los estudios, de criterios éticos y criterios de rigor. Es decir, parece que ya con el protocolo, los manuales, o las firmas de los participantes o las autorizaciones de las autoridades, parecería suficiente. Parecería suficiente y muchas veces se entiende esto en el momento en que muchos estudiantes se ponen a hacer investigación o empiezan a hacer sus estudios de final de grado, final de máster, parece que con esto ya se subsana la idea de lo eco y del rigor, y no es así. Primero porque a veces estos criterios se han quedado un poco dentro del pensum de estudios, pero a lo mejor su transferencia dentro de cuando hay tutores de trabajos de grado o cuando hacemos mismo investigación, como decía, tienden a dejarse de lado porque no son tan sencillos de cumplir como decir, bueno, tengo esta receta y como el protocolo, ¿no? O sea, tengo el formulario que me da la universidad, recojo las firmas y ya está. Esto efectivamente requiere una mayor elaboración. Entonces voy a tratar tres cosas de lo que has comentado. La primera es esta, ¿no? La ética y el rigor parece que se han divorciado y parece que se le ha dado más importancia al rigor. Es decir, parece más importante que una investigación parezca fiable, consistente, que haya, independientemente de lo que haya hecho. Y miren que teniendo un antecedente tan fuerte de la bioética, en la educación parece que en la psicología también sucede, ¿no? Tener investigaciones con personas, bueno, parece que no les va a pasar nada. O sea, mi intervención, mi intrusión a veces como investigador, como investigadora, parece que no va a generar ningún efecto, no voy a atentar contra la vida de esas personas. Sin embargo, sí que genera un efecto en cualquier tipo de inmersión que hago esto. Por eso decía que esto la antropología parece que lo tiene un poco más clara, porque la alteridad es evidente cuando trabajamos con estudios etnográficos o estamos inmersos en otras culturas. Entonces parece que ahí no lo podemos evitar, pero parece que en los otros estudios, en estudios educativos, para centrarnos en ellos, sí hay esta dificultad de darle más importancia a la fiabilidad y no son cuestiones que van separadas necesariamente. Por lo tanto, escoger una metodología, escoger unos instrumentos, llegar a conformar, a diseñar lo que se llama la investigación, es un proceso como que puede llegar a ser muy instrumental. Es decir, hay todavía creo que vemos muchísimos estudiantes y mucha gente haciendo investigación, teniendo ya la metodología, teniendo los instrumentos del paradigma y simplemente buscando el tema. Entonces, tal vez desde ahí parte justamente lo contrario de la ética, ¿no? Porque precisamente lo que nos pide, lo que nos exige unas vidas, unas personas con quienes vamos a hacer investigación, cuando hablaba de este salvaguardar, es que yo escojo todo este andamiaje investigativo atendiendo primero a un fenómeno, atendiendo a un objeto de estudio. No importa qué tratamiento vaya a ser necesario, porque eso muchas veces sí que depende, ¿no? A veces incluso del número de personas con las que tenga que trabajar, las entidades auspiciantes también a veces que auspician la investigación. Hay muchos otros factores, obviamente, que influyen para esa determinación, pero sin duda el paso uno sería que no podemos ir al campo ya con los resultados, básicamente, ¿no? ¿Dónde los aplico? Es casi esto. Entonces, es al revés, es un movimiento anterior. Por eso es que es ontológico. Es ontológico en la medida en que
en que voy no con la disposición de dónde cuadran mis hallazgos o dónde cuadran mis juicios y muchas veces mis prejuicios, sino qué es lo que me voy a encontrar. Obviamente es una indefensión, ¿no? Como investigador, porque en ese sentido lo que hago es ir desprovisto de materiales. Después buscaré, después hallaré qué metodología me conviene, qué instrumentos son los más dados, cuáles son posibles por las condiciones del campo y cuáles no. Un elemento realmente de base para poder entender el rigor y la ética, que en este caso, pues, si nos lo vemos y a esta pregunta futura que decías, Andoni. Efectivamente, como decía aquí, esto es una construcción. Hablar de validez o hablar de la investigación no termina el momento que acabo la tesis o no termina el momento que hago el estudio. Esto permanece, ¿no? Al convertirse justamente en palabra escrita, esa permanencia hace que pues genere muchas otras cosas. Y podríamos citar casos de cuando un estudio se ha planteado a partir de otros y que había algunas cosas que no cuadraban y bueno, y se forma una cadena de malas interpretaciones o de cuestiones a lo mejor que no cuadran o que perjudican a veces también a la sociedad y a las construcciones que vamos generando también como sociedad. Entonces, la pregunta futura es necesaria también plantearla y más aún en investigación, más aún inclusive cuando trabajamos con estudiantes, cuando estamos en un aula de clases o cuando queremos buscar ciertas preguntas o, ¿por qué no respuestas dentro de esas aulas? Porque esa pregunta futura creo que podría poner un ejemplo sencillo, ¿no? Un estudio que en Latinoamérica se hace muchísimo, los estudios de secuencias didácticas, por ejemplo, donde se utilizan diseños a veces cuasi experimentales. Y pues parece que no sucede nada, es decir, decido que a un paralelo le voy a enseñar unas cosas y decido que al otro no, para ver qué pasa al final del año o después de 3 semanas, después de un mes. Es un estudio muy usual para la lectura, para la escritura, se puede usar en cualquier área dentro de investigación educativa. Y sí, efectivamente parece que no sucede nada. Pero si es que voy a enfrentarme a esa investigación, sí que esa pregunta futura debería estar, porque sí que hay efectos. Sí que hay efectos en cuáles son los materiales que pongo, qué es lo que pongo en medio, que esto ya obviamente se transforma también en una cuestión pedagógica, ¿no? De qué es lo que voy a poner en medio y qué es lo que va a pasar con esas personas con respecto a lo que yo quiera mostrar, a los elementos que les quiera compartir. Entonces, son sin duda cuestiones que van de la mano, que no pueden separarse. Esta separación es una cuestión más bien de algún modo que viene desde el objetivo de la difusión, muchas veces de lo que denominamos ciencia, pero que no tendría por qué estar divorciado. De ahí este concepto de conciencia interpretativa que va anclado a la pregunta ontológica, es finalmente que la escritura se convierte en un proceso de correspondencia. Es decir, momento de escribir unos resultados, un informe, un trabajo final, hay una disposición consciente, una responsabilidad de quien investiga para poder contar lo que ha sucedido de la forma más fiel y que por lo tanto pueda ser coherente entre sus hallazgos. Cope decía que esta conciencia se puede observar claramente cuando leemos un trabajo. Y sí, a veces efectivamente sucede, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado leyendo un artículo, una investigación, y dentro de ahí no es el hecho solamente de que esté bien escrito, bien redactado, que también, pero es algo más, es justamente cuál es ese espíritu de narrativo finalmente que hay dentro del texto y que en las ciencias sociales es fundamental, porque esta validez comunicativa también, que estaría asociado a la conciencia interpretativa, ¿no? Que finalmente es como yo no estoy usando grandes artefactos para hacer investigación, pero estoy poniéndome a disposición en la investigación. Por lo tanto, eso se nota o debería notarse en ese trabajo de escritura y de interpretación.
Súper. Muchas gracias, Iván. Gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta, comentario, diría yo, de Roberto. Bueno, estábamos conversando, el director de nuestro centro, mi jefe, tiene un comentario que hacer. Acá Roberto Campos. Dele nomás, profe. Oye, estupendo. Ivonne, te felicito, estupendo tu presentación y muy clara además. Pero, mira, yo tengo, no sé si es una pregunta, digamos, pero en realidad hay cuestiones así que son muy resonantes un poco con la propia, digamos, deriva que hemos tomado acá en Chile nosotros en asumir, digamos, el desafío este tremendo de tener que evaluar investigación cualitativa con los parámetros que tú, como tú muy bien señalabas, históricamente provienen, digamos, de la investigación biomédica y de eso que se ha llamado el mantra de Georgetown, ¿no es cierto? El principialismo como una cuestión inviolable. Entonces, claro, yo lo que me impresionó un poco de tu presentación era, claro, y a lo mejor esa podría ser realmente una pregunta para continuar, digamos, es que tuve la impresión de que en un momento esto que denominamos ética de la investigación, y que tiene toda esa historia que tú muy bien contaste, y que se centra y se enfoca en digamos, en esta dimensión de cura, de cuidado, en el que tenemos que de algún modo vigilar a la propia ciencia para que ella lo que haga no sea, digamos, violentar a las personas, dañarlas, en la idea del daño. Y ahí esa cuestión la hemos denominado ética de la investigación, proveniendo de la matriz biomédica, y que en el campo, digamos, de la investigación cualitativa, de las ciencias sociales, de la humanidad y en específico de la educación, tiene una cantidad increíble de formas en que se expresa esa idea de protección, ¿no es cierto? Y que va de las más evidentes, que tiene que ver con, qué sé yo, la revictimización, a cuestiones que son muchísimo más sutiles, como es, por ejemplo, la estigmatización, cuando tú trabajas con poblaciones, dentro de un colegio, dentro de una sala, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión que a mí me hizo un poco de ruido al principio, porque si bien eso es aquello que podemos llamar la ética de la investigación, al mismo tiempo tú lo solapas con aquello que significa la validez de los resultados, los modelos paradigmáticos con los cuales se enfrenta el tema. Y ahí como que me dio la impresión de que transitaba como de la ética de la investigación a aquello que los gringos llaman, ¿no es cierto?, la integridad de la investigación. Y donde se montaban, digamos, todas estas otras cosas que tú decías. Entonces, una primera pregunta podría ser esa. ¿Cómo tú ves o sea, si podemos seguir de algún modo enfrentándola desde dos perspectivas, como son claramente los de la ética de la investigación y por lo tanto la protección de las personas, o desde la integridad de la investigación, que significa que esos resultados, los procedimientos, las buenas prácticas estén presentes también en el trabajo de la investigación en educación. Eso como un primer punto. Y el segundo tiene que ver con una cuestión como que nos ha, digamos, golpeado de frente en los últimos tiempos, digamos, y que tiene que ver con esa como transición que se ha vivido de un enfoque dominante en la investigación en educación, que ha transitado como desde un paradigma más bien social, económico y político, sobre todo de sesgo biopolítico, y que viene que sea del informe de Lors en adelante, digamos, en términos de lo que significa la educación, su cuestionamiento, etcétera, pero también su posición, digamos, omnipresente en la cultura. O sea, está ahí estudiando siempre. O sea, no es que solo te metan tus padres al kindergarten y de ahí en adelante, sino que después los sucesivos postítulos, posgrados, perfeccionamientos, etcétera, hace que prácticamente la educación se haya dominado, digamos, la escena completa de la vida, como que la haya hecho biopoder, ¿no es cierto?, sobre ella, y la verdad es que tenés que estar siempre actualizándote y la tarea se vuelve infinita y lo que predomina en última instancia, así como dice en algún momento Deleuze, ¿no es cierto?, es justamente el efecto de control, más que en realidad las conductas que se aprenden, los objetivos que se logran o los conocimientos que se vuelven significativos, ¿ya? Entonces, esa cuestión parece, digamos, como inevitable, pero esa cuestión está amarrada a un enfoque que nosotros hoy día consideramos
como de una ciencia que está en germen, que es las denominadas neurociencias. O sea, una perspectiva acerca, no sé si uno puede llamar como reduccionista o no, de que el fenómeno de la educación es finalmente un fenómeno de aprendizaje y se realiza en un contexto que es predominantemente, digamos, exploratorio, pero también experimental y asociado, digamos, a un montón de la lógica, digamos, del paper y de la circulación de información propia, digamos, de la ciencia, más que de cómo nosotros hilvanábamos hasta hace poco el tema de la educación, como más bien una reflexión, una cuestión más bien ensayística, más narrativa. Entonces, claro, como que ese impacto de las neurociencias en la investigación en educación, no sé si puede en algún momento generar la necesidad de tener otro tipo de evaluación ética o de integridad, ¿ah? Sobre todo en tanto que, claro, las aspiraciones, los sistemas, la intervención, es de una dimensión que no conocíamos antes. No es que se vaya a sentar a hacer etnografía un investigador y se sienta al medio de la sala y vea cómo es, o traiga una cámara y la instale. Aquí estamos hablando de que te ponen, digamos, lo que interesa son los circuitos neuronales, los modos increíblemente rápidos en que se conectan acciones y pensamientos. O sea, ese mapeo, esa, por decir así, como reducción materialista al contexto este de la mente, aparece tan dominante. Entonces, la pregunta ahí con la que quería terminar era si con ello no entramos también en una especie de segunda o tercera tipo de identidad en esto, ¿ah? Y que generaría entonces la necesidad de tener nuevos anonimatos y nuevas confidencialidades. Si con esto no estáis, con estas investigaciones, no estáis en realidad, claro, como mapeando a las personas, no estáis haciendo en realidad otra huella, que no es la huella digital, sino que es su huella neurológica. Y eso es algo que eventualmente podría traer consigo una especie no sé, como de determinismo. O sea, dadas ciertas condiciones, eso es lo que eventualmente podemos esperar de esas personas que estamos investigando. Y en ese sentido, la investigación no solo lo que provee es de una especie de así, comprensión de un fenómeno, sino que se traduce finalmente en una especie como de diagnóstico, ¿no es cierto? Eso le pasa a las personas. Y esa es una cuestión así, como el dato de la causa inevitable, y las políticas se tienen que, en realidad, organizar a partir de eso. Muchas gracias, Roberto, mucho gusto también. Bueno, me has abierto un montón de temas fascinantes para poder comentar varias cosas. Gracias por todos estos caminos. Voy a tratar de ir uno por uno. En primer lugar, esto yo había dicho que hay como dos bandos, ¿no? De investigadores. Es decir, ¿qué hacemos con la investigación en ciencias sociales y la investigación cualitativa? Digo que esto no se aplica en educación, no se aplica en investigación cualitativa y me resisto y simplemente no lo tomo en cuenta. Ese es por el uno. Y el otro sería estos bueno, cambiemos un poco el discurso que viene una herencia desde los famosos de Cuba y Lincoln, ¿no? Cambiemos un poquito y hagamos, adecuemos el discurso de lo cualitativo a ver cómo se adopta, cómo se adapta, perdón, a lo medible, a lo cuantificable. Entonces, evidentemente hay estas dos posiciones y primero hay que identificar en dónde estamos. Si queremos adaptar este discurso, digamos, o definitivamente no me resisto hacia esto. Y tal vez que habría también una posición intermedia, es decir, reconocerle la naturaleza de la investigación y dejar que la investigación sea, como decía hace un momento Antonio, desde el fenómeno, no desde el interés personal. Eso para empezar. Para mí, en primer lugar, no está dividido la ética, los criterios de ética y los criterios de rigor. No son una cuestión separada. No es algo que, como decía hace un momento, se cumple los unos mediante un protocolo y los otros se cumplen mediante la fiabilidad de cualquier tipo, mediante validez interna, externa, lo que sea.
Están unidos particularmente en investigación educativa. ¿Por qué? Porque todo el camino, todo el tránsito que se hace en investigación requiere, hablamos normalmente de una condición pedagógica, y la condición pedagógica no puede estar separada de la alteridad. Por lo tanto, no, para mí no existe esa separación. O sea, en investigación educativa particularmente, no hay un cumplimiento explícito de solamente las cuestiones de rigor y un cumplimiento explícito de las cuestiones éticas como tal, porque se hermana el momento en el que reconozco el hecho de que hay otros que están ahí, que están participando, que están interviniendo, y no solamente de quienes participan, sino también, como decía, de quienes leen y de quienes escriben, de quienes están de alguna manera conectados con la investigación. Entonces, ahí es precisamente tal vez por eso hay ese ruido, porque yo no hago esta separación. Es decir, yo lo pondría dentro de la misma línea. Criterios éticos y criterios de rigor, particularmente en el caso de la investigación educativa, que es un poco a lo que he querido ceñirme el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si es que hacemos esta unión, iríamos sobre todo a lo que el término, el gringo de la trustworthiness, ¿no? La credibilidad. Esa credibilidad que es muy extensa en investigación educativa. Como decía, es extensa porque pasa un trabajo, no es solamente lo que leemos, sino que viene desde unos condicionamientos personales. Por eso es que insistí en estas condiciones ontológicas y que se extiende. Por lo tanto, esta credibilidad se va construyendo y es larga. Entonces, claro, ahí sí que hay digamos que un ruido, efectivamente podría aparecer, si es que lo miramos así, pero es de esta otra perspectiva en primer lugar. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? El rigor, de alguna manera, es proteger efectivamente los procesos. Es decir, el rigor para que, bueno, poder correr efectivamente un programa o poder hacer una inferencia que sea lo más alineada a lo que aparentemente menciono de realidad. Aquí se abre un tema muy interesante que viene a ser esta necesidad tan grande que tenemos en nuestros días de estas diferencias teórica y práctica y realidad y no, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de, pero es que esto no es real, es que esto no es práctico, porque estamos bastante sometidos a las condiciones que aparentemente funcionan dentro de esa realidad que bastaría leer con Berger y Luhmann, se nos iría al piso nuestra concepción de realidad si pensamos en realidad en cómo se construyen, cómo están hechas. Entonces, en las ciencias sociales definitivamente es crucial que puedan, como decía, estar hermanadas estas condiciones. Que no se entiendan como elementos separados, es decir, el hecho de poder acceder a un grupo de participantes, el hecho de conversar con unas mujeres, el hecho de hablar con unos estudiantes, con unos docentes, no está separado, como decía, la condición pedagógica de su condición ética. Lo que pasa es que el rigor de alguna manera es un discurso también heredado. Igualmente, así como heredamos de la bioética en la educación los criterios éticos, el rigor también. El rigor también es algo que incluso en Latinoamérica deberíamos pensar otras formas de entender este rigor hacia nuestras propias realidades, porque recordemos que finalmente cuando hablamos yo mencioné algunos autores, son unas discusiones que han sido muy fuertes y con posturas muy divergentes, pero que en realidad no son más bien adoptadas. No hay un tratamiento así extenso, digamos, de qué debería ser en ciencias sociales finalmente el rigor. En ese sentido, es un poco, digamos, poco creativo tener una división, ¿no? De decir, bueno, esto es para en las ciencias sociales esto sí y esto no. Lastimosamente es el trabajo un poco o la dura tarea de evaluar investigación.
pero tal vez porque simplemente nos falta incluir estos otros elementos que son, como decía, no son más complicados efectivamente porque no aparecen como un listado de pasos, sino que merecen atención particular, merecen una atención de que, bueno, la tesis de María no es igual a la de Fernando, ni a la de Daniel, ni a la de nadie. Entonces, esto obviamente requiere un tiempo que muchas veces la evaluación como tal no nos lo permite. Pero esta primera para entender esta primera parte, pues, como decía, debemos partir del hecho que yo no estoy entendiendo por separado los conceptos, es decir, y más bien en ese sentido lo que se abriría es una propuesta de rigor, es decir, el rigor no como un cumplimiento protocolario, que podría ser también la ética, ¿no? A través de consentimientos informados o confidencialidad, sino entender el rigor como una propuesta, como una posición personal, como una posición investigativa. Es decir, donde no pasa por el hecho de someter a mi investigación a prueba, sino de que yo me expongo ante el trabajo al que estoy haciendo, al que estoy evocando. Eso por un lado. Yendo un poco ya a la segunda parte, Roberto, que comentabas, hay dos temas un poco que los anoté por aquí. Cuando decías esto de la educación a lo largo de la vida, ¿no? No sé si Nicole, ¿ibas a decir algo? Ah, perdón. Educación a lo largo de la vida, capacitación, actualización de conocimientos. Claro, pero esto no es la educación. O sea, la educación a lo largo de la vida es un término que acuñó la UNESCO y que la conocemos así, como esta necesidad y obligatoriedad, pero en realidad lo podríamos llamar también condicionamientos para seguir en el mercado laboral, porque esto no es educación. Entonces, creo que ahí también es necesario hacer esa diferencia. Sí, claro, hay una presión constante del mercado para todos y todas de mantener esta vigencia, digamos, esta vigencia de conocimientos, esta vigencia científica inclusive, pero eso no sería, no es educación propiamente. Lo que pasa es que, claro, se ha usado tanto, como digo, desde los organismos internacionales de educación para nombrarlo, pero no es así. Porque, ¿qué pasa? En realidad, y ahora lo estamos viendo, esta crisis sanitaria nos está dando justamente la oportunidad de ver que efectivamente si tenemos el Internet a mano, igual sí que aprendemos muchas cosas y nos actualizamos y tenemos muchas noticias a la mano, pero no es eso propiamente la educación, ni tampoco es eso la escuela, ni la universidad, ni el colegio. Por lo tanto, sí invito ahí a hacer primero esa separación. La una, yo les llamaría más que el long time life education, lo llamaría condiciones para continuar vigentes en el mercado, que eso es una cosa, y son las formas por las que somos valorados, inclusive, ¿no? Dentro de como capital humano, pero que no sería lo mismo que la educación propiamente dita. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y fue justamente muy oportuno el comentario que hacía sobre las neurociencias, porque las neurociencias como tal, que viene también desde la medicina, las ciencias médicas, desde la neurología tal, ha tomado tal importancia que recuerdo que hace un año justamente estuve dando una charla que se llamaba Neurotodo, porque a todo le hemos puesto neuro, ¿no? Hay neuroeducación, neuromarketing, neuroeconomía, bueno, neuro todo. Le podemos poner el prefijo a todo. ¿Para nombrar qué? Para nombrar, justamente para nombrar a todo lo que... ¿Por qué? ¿Por qué neuro? Es interesante pensar en eso. ¿Por qué? Porque remite a ciencia. ¿Sí? Y estamos en la era en la que un estudio dice que esto es bueno y esto es malo, o esto se debe hacer o esto no se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve el nuevo patrón. Se vuelve el nuevo patrón en el caso de la educación particularmente, la neuroeducación de la que hemos llamado, efectivamente está plagada de intervención. No tiene nada que ver con la pedagogía, sino con una serie de estudios que inclusive deberíamos empezar a preguntarnos y a cuestionarnos qué tan fiables efectivamente son, porque la neurología acepta dentro de como ciencia, acepta que el ojo, por ejemplo, es algo que está bastante estudiado.
no definitivamente estudiado, ¿no? Pero está bastante estudiado. Pero otras cosas no dentro del cerebro. Entonces, lo que esté estudiado inmediatamente se pone en beneficio del mercado. Por eso es que tenemos máquinas que fácilmente pueden identificar mapas de calor con nuestra vista cuando recorremos la pantalla de un ordenador o de un celular y ven dónde ponemos la atención y según eso, pues entregan información a las marcas. Y efectivamente, toda la información que se va recuperando desde ahí, yo diría que ya de cajón no es ética. ¿Por qué? Porque está direccionada justamente a obtener información, yéndonos un poco ya inclusive al tema de inteligencia artificial. Está orientada para obtener información que luego permita o vender más productos o simplemente donde nosotros somos el producto. Entonces, eso es algo que hay que saber reconocer en nuestra sociedad actual y que estamos en ese medio. Entonces, las neurociencias en ese sentido, como poniéndolo desde el campo de la investigación y desde todas sus posibles aplicaciones, de todas sus posibles implicaciones, y esta segunda o tercera identidad que mencionabas, efectivamente, claro, lo que hace la neurología, las neurociencias, perdón, porque habría también que diferenciar eso, ¿no? No es lo mismo. Las neurociencias de alguna manera se han convertido en esa posibilidad de justificar mediante el funcionamiento del cerebro un comportamiento o una acción o inducir también a una acción. Entonces, cuando hablamos de estas neurociencias, claro, estamos sometidos en una sociedad de vigilancia. Sí, filósofos ahora muy sonados, muy conocidos, como Jules Verne o Giorgio Agamben, cuentan muy bien esto, ¿no? Esta sociedad de la vigilancia que en los contextos actuales se profundiza, ¿no? Estamos en un momento de tanta vulnerabilidad que si ustedes les dicen, les vamos a poner una cámara en la casa, porque con eso garantizamos que no se contagien del COVID, probablemente lo haremos. Entonces, esto es lo mismo, pasa un poco con las neurociencias, que se convierte en un nuevo mantra, utilizando el término que usaba Roberto, y efectivamente abre un problema de confidencialidad importante, porque básicamente todos los estudios que se han hecho en neurociencias de estos, y que los más conocidos sobre todo, están basados en el instrumento de escáner, de escáner o de electrogramas, que lo que hacen es poner a una persona enfrente de una actividad y ver cuáles son los movimientos y las respuestas ante cierto estímulo. Y a partir de ahí vienen los resultados. Entonces, si debería preocuparnos estas posibles derivaciones identitarias al respecto de lo que sucede allí, que en las neurociencias es efectivamente sí, porque vienen a ser también una búsqueda es el sueño del determinismo. Las neurociencias es el sueño del determinismo, es decir, poder saber qué es lo que estás pensando, cómo vas a actuar. Cuando nos dicen, bueno, es que el cerebro si no se emociona no aprende, ¿qué es lo que nos están diciendo? O sea, la receta es esta. Pero sabemos que pedagógicamente no funciona así, no es una cuestión determinista justamente, pero este es el sueño de las neurociencias y de cualquier aplicación. Entonces, ¿nos enfrentamos a un riesgo? Claro que sí. Nos enfrentamos a un riesgo no solamente quienes estamos en la investigación educativa, sino todos en realidad, porque esta tendencia al control y a la vigilancia, ahora mismo somos mucho más vulnerables a ello y somos mucho más vulnerables a entregar nuestra propia información sin importarnos mucho lo que suceda. Miren, yo hice la referencia del caso de Tuskegee. En Alabama a ellos les ofrecían elementos gratis, alimentos, transporte gratis o servicios exequiales para que puedan participar en la investigación. A nosotros casi que también nos hacen esas mismas transacciones cuando aceptamos nuestra política de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco esa misma transaccionalidad y sí es un riesgo que tiene que ver, por eso es que decía al inicio que no está separada la ética del rigor, porque es un riesgo justamente para que algo sea más fiable,
pero que simplemente no importe qué es lo que tengamos que hacer para que sea consistente. No sé, Roberto, si de alguna manera pude ahí captar algunas de tus preocupaciones y preguntas. Mira, solo, pero no me quiero tomar la palabra para nada, pero sabes que mientras tú hablabas, me evocabas una investigación a la que nosotros nos hemos, digamos, tenido que corresponder como comité de ética durante mucho tiempo, ¿ah? Y que tuvo que ver con pesquisar por qué nos va tan mal a nosotros en la PISA en matemáticas, ¿ya? Y que parece ser un problema, digamos, eh, casi continental, ¿no es cierto? ¿Por qué nuestro? Entonces, acá en ingeniería, un par de profesores de matemática, digamos, con gente de neurociencias, digamos, se abocaron, digamos, a intentar responder esta pregunta. Y esto, lo que voy a decir a continuación es cómo intentaron responder, la quiero montar sobre una idea de paradigma que tú, o sea, que yo no sé, hasta ahora, digamos, no lo habíamos visto, que tenía que ver con que la idea de paradigma de Joseph Chang, que sostiene que en realidad nuestra percepción de la realidad y nuestra realidad en realidad responde a las formas con las cuales podemos interrogar a la realidad. Entonces, ahora, dependiendo de nuestros sistemas, por decir así, como de nuestra capacidad de experimentación, o sea, con nuestras capacidades de poder percibir una realidad que cada vez es más o es menos humana, podemos efectivamente tener una idea de paradigma diferente de la que se tiene solo con las condiciones de conocimiento limitadas, digamos, a los sensores humanos. Entonces, y ahora vuelvo al experimento. El experimento se trataba de ponerle seguidores de pupila, eye tracking, ¿no es cierto? Un seguidor de pupila, un marco de lente que tiene la capacidad de seguir la pupila de los niños que se enfrentan por primera vez a una fracción. Una fracción es una disposición, digamos, de un número que está dispuesto en una realidad que no es la realidad, digamos, de lectoescritura tradicional de izquierda a derecha, sino que aparece como casi como una especie de jeroglífico. Y esa fracción que parece ser un obstáculo, digamos, inevitable para todos aquellos que no tienen una especie de gusto por las matemáticas, terminó, para efectos del trabajo experimental, en realidad concluyéndose que la verdadera, o mejor dicho, aquello que estadísticamente, para ser bien científico, constituye la dificultad para la cual uno en realidad puede comprender una fracción, solo tiene que ver con el espaciamiento que hay entre el número superior, la línea y el número inferior. Y eso es una conclusión que se saca de esto. Por lo tanto, de aquí en adelante, los libros de matemática lo que van a hacer va a ser considerar esa espacialidad que parece que requiere en un momento dado el estado del cerebro de alguien que se está formando y su relación, digamos, con lo visual y probablemente con relaciones también que tengan que ver con cómo lo ve en la espacialidad de la pizarra, etc. Entonces, claro, tú ves, ese es el experimento, esos son los objetivos que se buscan y esa es como su efectividad. Entonces, claro, es inevitable pensar que efectivamente eso puede ser replicable y tiene todas las dosis, digamos, de integridad de la investigación capaces de formular paper y hacer incluso con los datos de la investigación y con su set de datos réplicas y por lo tanto le entregamos validez. Ahora, el asunto, y por eso que me interesaba la primera pregunta, porque el asunto es que ¿cómo obtengo eso? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Y esa es la pregunta que a nosotros se nos hace como comité de ética. Entonces decimos, bueno, pon una cámara, pon una cámara en la sala, pone 2 cámaras, o 3, en realidad hay que poner un montón de cámaras, porque además hay que ponerle cámara a los niños, pero además hay que ponerle sensores, ¿no es cierto?, que permitan identificar esto, eso grabarlo, correlacionarlo en el tiempo y en el espacio, y luego repetirlo y hacer grupos de control y entrar, digamos, en la dinámica. Pero, pero sí me parecía que ahí, y entendía, digamos, lo que tú planteabas, de que puede muy bien armonizarse una perspectiva ética de la investigación en la cual los niños a los que se someta a esto no solo sean los de un curso, sino que los de varios, porque algunos se preguntarán por qué sí, por qué no, y es el tema de la estigmatización, digamos. Pero también, digamos, el otro tema, digamos, que es que su participación de algún modo también podría generar a lo mejor algún tipo de dificultad que aparezca a propósito de la intervención. Y claro, o sea, alguien no lo puede hacer y eso entra y podemos tomarlo como caso y resulta que hay alguien al que no le resulta y ese tiene otra cosa. Entonces nuestra responsabilidad como investigadores es señalar que tiene un problema de aprendizaje que es diferente que el que tienen los demás, sin estigmatizarlo al mismo tiempo.
Entonces, mira, solo lo ponía como ejemplo porque me evocaba, digamos, el aspecto increíble y hasta insospechado, como diría Chang, de cómo un mecanismo, cómo un cierto tipo de dispositivo nos permite casi barrer con una cuestión que es como una especie de fantasma. Somos malos para las matemáticas. Gracias, Roberto. Solamente lo que mencionas, solamente me gustaría hacer una pequeña observación que me parece bien interesante en el experimento que cuentas, porque, por ejemplo, voy a tratar de desagregar un poco lo que has comentado. La investigación para PISA. PISA es ya un estándar internacional, un estándar internacional que justamente busca esto, ¿no? La educación basada en evidencia. Ya es justamente si tendríamos que tal vez definir y enlistar los elementos que, como decía hace un momento, que diferencian qué es educación y qué es capacitación y condicionamiento para el mercado profesional, sería esto. PISA justamente no es educación, no es parte de lo que sería educación, es parte de esas condiciones de esta competencia, porque básicamente es una competencia, ¿no? Bueno, ¿quiénes son mejores? ¿Quiénes, los niños de dónde se desenvuelven mejor? Entonces, PISA ya corresponde a un estándar. El eye tracking efectivamente el instrumento, uno de los instrumentos clásicos ahora ya que utiliza las neurociencias para ver, como decía, estudiar el ojo, ¿no? Indagar de hacia dónde se dirige. Y este resultado que nos has comentado, que de alguna manera es buscar la culpa. Es decir, ¿quién tiene la culpa de que tengamos malas notas en matemáticas? Ah, pues resulta que tenemos no estamos enunciando bien, no estamos dibujando bien la fracción. Entonces, este es un poco el círculo del estudio que comentabas, pero me parece interesante porque esto promueve justamente lo que hace un momento hablé en la presentación, esta lectura que él la llama como lectura sintomática, ¿no? Bueno, si no funciona así es porque los niños tienen déficit de atención o porque tienen algún problema en la vista, es decir, va desde ahí. Esa es una lectura eminentemente sintomática, en algunos casos también un poco predictiva por esta necesidad de buscar las correlaciones dentro de la población, dentro de la muestra. Y bueno, ahí realmente más que poder unir o poder establecer los criterios tanto éticos como los criterios de validez, también tal vez nos quedan esas preguntas que están aún antes, ¿no? Que están aún antes, inclusive de esto que comentabas de lo paradigmático, sino ir tal vez un poco más atrás de cómo enfrentamos, ya no solo como personas, sino también como instituciones, como sociedades, ciertos elementos, cómo nos enfrentamos hacia él. Tal vez una pregunta mucho más grande es en el contexto que nos comentas, en el contexto de Chile, ¿qué es PISA? O sea, ¿qué representa PISA aparte del estándar? O sea, representa algo más, por eso es que se están poniendo tantos recursos allí, ¿no? Entonces, hay unas preguntas también que que están antes del tratamiento estadístico de aquí y que tal vez eso nos ayuda también a diferenciar esto, hacia dónde va también una política pública. O sea, la política pública es formar ciudadanos o es gente que pueda conseguir trabajo más rápido, o sea, ese tipo de cuestiones. Eso nada más. Muchas gracias, Roberto. Perfecto, Ivonne. Ya estamos casi llegando al final del tiempo y quiero terminar con una pregunta de mi compañero Roberto Pizarro. Roberto, dale nomás. Hola, Ivonne. Muchas gracias por tu presentación. Ivonne, tengo una consulta. ¿Crees tú que debiera democratizarse esta discusión de los métodos de investigación? Habida cuenta de lo siguiente, te voy a contar un caso. Mira, en neurociencia hay un tipo que se llama Jorge Sepúlcre, que es español. Tú sabes que los españoles son pioneros en el tema de la neurociencia con Santiago Ramón y Cajal, que es su padre fundador. Bueno, Jorge Sepúlcre asistió a un congreso, él escribió un libro y dice que se enfrentó a David Haber, que era un premio Nobel de Fisiología y Medicina. Haber tenía una cosmovisión respecto de lo que era el tratamiento del cerebro y procedía según un análisis focalista, funcionalista, muy enfocado en la estructura y en sus funciones.
mientras que Sepulcre preconiza el estudio en red del cerebro, ¿ya? Y este es un camino difícil que tuvo que sortear Sepulcre para consolidarse como un investigador de renombre y recibir premios inclusive, pero siempre se quedó con ese dolor, y lo cuenta en su libro como una anécdota dolorosa de su encuentro con Havel, porque él considera que se sintió un poco pasado a llevar por él, como que quería meterle a la fuerza un poco su método que él consideraba ya anquilosado, porque no estaba dando dividendos, no estaba arrojando nuevos descubrimientos. Y por eso él es uno de los que pone la bandera con este tema de lo que se ha venido a llamar conectómica, el estudio del cerebro como una gran red. La pregunta ahí es, ¿crees que debieran ustedes, ni siquiera el Estado, sino que ustedes los investigadores, tratar de construir una estructura más democrática para la discusión de los diversos métodos de investigación? Porque de repente, no con una mala intención y ni siquiera por una cuestión de ego, pero, o por un sesgo, qué sé yo, es tanto lo que ha estudiado y la persona, es tanto lo que ha invertido estudiando un determinado modo de hacer las cosas, que deshacerse de él no es fácil, pero en esa dificultad también puede pasar a llevar a otras personas, no sé si me explico. ¿Y por qué te pregunto? Porque esto de la democracia en los métodos de investigación se ha dado de manera tremendamente exitosa en las empresas. De hecho, me atrevería a decir que tengamos un imperio empresarial a nivel global, de la mano ahora de Silicon Valley, tiene que ver justamente porque ellos han construido estructuras donde cuestionan a cada segundo los métodos con los cuales construyen soluciones. Obviamente con el Dios siempre arriba, que es el dinero, de maximizar las rentas, pero el esquema ha sido tremendamente eficaz, para bien o para mal. Entonces, de ahí se me ocurría si esta idea de democratizar los procedimientos de investigación en la empresa podían importarse para el mundo de la investigación por antonomasia, en este caso la investigación en la educación o lo que sea lo que tú te dediques. ¿Percibes tú ese componente político y la necesidad de democratizarlo, o es un mero fantasma? Eso, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, mucho gusto, y gracias por tu pregunta, porque tocas un elemento, creo que es vital, que también necesitamos ahí hacer una división, pero también una reflexión. Es necesario esta necesidad de democratizar. Creo que sería importante primero igual diferenciar. El famoso ejemplo de Silicon Valley no es una democratización, es una investigación privada. Entonces, lo que hacen ellos simplemente es un modelo de negocio, y un modelo de negocio, cuando tú quieres escalar, lo que tienes que hacer definitivamente es ir aprendiendo del error y poniendo más insumos para que esto te genere rentabilidad. Pero tienen éxito. Por supuesto, claro. Claro, tienen éxito, claro. El objetivo es el modelo de negocio, claro, es justamente la escalabilidad. Claro. Y eso es lo que busca. Pero la investigación, y más la investigación educativa, no se rige por esos caminos, o por lo menos si es que hablamos de principios éticos, como decíamos hace un momento, y esta hermandad de principios de rigor también, no debería regirse por eso. ¿Por qué? Porque si es que ponemos en medio, solamente pensando en una entidad auspiciante o tal, claro, es una posición eminentemente política, porque los resultados de la investigación, para que puedan conservar sus medios naturalistas o sus hallazgos en congruencia y en la más fiabilidad y fidelidad posible, es necesario que sean independientes. Es una condición sine qua non. De lo contrario, hay una interferencia. Entonces, yo hablaría más que de democratizar, de compartir. La investigación también está sometida a una capitalización y también está sometida a un mercado, que es el mercado de las publicaciones. Con lo cual allí efectivamente se crea justamente ahora mismo nos enfrentamos a una disputa entre la ciencia abierta y la ciencia que está sujeta a pago, ¿no? Y cómo esas condiciones definitivamente afectan qué es lo que se difunde o qué no. Tú has puesto un ejemplo que es muy relevante y que ahora nos lleva a un montón de conclusiones y de mitos neurocientíficos, que es esto de que, bueno, si solamente el cerebro funciona de manera individual o si funciona en red.
cuando se hizo esta desmitificación dentro de las neurociencias, pues muchos estudios se fueron al piso, que habían estado apostando desde otra concepción. Pero la investigación sin intereses, entre comillas, es así. Porque, ¿qué es lo que sucede? La investigación en su camino encuentra cuestiones. Cuando iniciábamos estas preguntas hablando del valor de verdad que decía Nicolás, es justamente eso. El valor de verdad es algo que pasa en el tiempo. Muchas veces por los recursos disponibles, por los métodos, por distintos factores, es algo que se tiene que ir construyendo. La neurociencia es una ciencia que está en construcción y eso es importante también mencionarlo. Entonces, la necesidad de que se compartan las formas y los caminos de investigación es fundamental. Como decía, utilizo la palabra compartir más que democratizar, porque de alguna manera si somos un poco más crasos en definir la investigación también está en un aspecto más sesgado. No todo el mundo puede hacer investigación y no todo el mundo puede acceder a los medios para hacerla. Entonces, dentro de esas condiciones, efectivamente es necesario compartir, pero aquí la búsqueda obviamente no es el modelo de escalar, sino de poder proveer estos hallazgos, estas narrativas o lo que se esté trabajando, y que no es necesario únicamente en educación, sino en todos los campos, que definitivamente reafirma la posición política de la posibilidad de que este conocimiento, no solo como una ciencia universal, sino saberes y hallazgos, puedan ser ofrecidos y puedan llegar a todas y todos. Entonces, si la pregunta se debería hacerse, por supuesto, pero no bajo el modelo de negocios, porque ahí sí que lo único que estamos haciendo es contribuyendo con una visión reduccionista y peligrosa también, como decíamos antes con lo de Roberto, para el futuro finalmente de las sociedades. Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ya llegamos al final de la sesión. Quiero agradecerte, Ivonne, estuvo muy interesante, el diálogo fue muy, muy intenso. Y quiero dejarles a todos, todas invitados a la sesión siguiente del lunes 23 de noviembre con el profesor Jaime Rodríguez Alba, que se titula Gobernanza ética para educar en y en el futuro, a la misma hora. Y eso, nos estamos viendo. Muchas gracias por participar y de nuevo, muchas gracias, Ivonne, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Agradezco también en el chat a Sandra Guerrero por su comentario, que no lo había visto antes. Y muchas gracias a todas y a todos y por este espacio, por esta invitación. Y pues hasta una próxima.